Bueno, muchas gracias a EFE por habernos invitado a este debate y además pues en el que está representado todo el pluralismo político, como dice nuestra Constitución, y es importante que en los debates estén representados todos los diputados y todos los grupos parlamentarios que existen en el Congreso, porque en el Congreso reside la soberanía del pueblo español. Hablando de soberanía, para nosotros el tema del Plan Nacional del Agua y de los planes hidrológicos consideramos que son importantísimos precisamente para cohesionar la nación, para llevar agua a todos los rincones de España, a todas las provincias de España. Por lo tanto, simplemente es basarse en lo que ya decía toda la normativa, es decir, que el bien, o sea, el agua es un bien de dominio público que tiene que estar al servicio de la nación y por lo tanto todos los planes hidrológicos tienen que girar en torno a ese principio. Hemos visto que últimamente los planes hidrológicos son defectuosos porque no cumplen ese principio que venía en la normativa, en la ley de aguas, y por lo tanto está más pendiente de una serie de normativas internacionales y de una serie de dogmas de fanatismo climático que están haciendo que no se desarrollen determinadas infraestructuras, que no se desarrolle el tema de llegar al agua, que el agua llegue a todas las provincias y a todos los rincones de España, y por lo tanto vemos países cercanos a nosotros dentro del espacio económico europeo como Portugal o incluso de fuera de Europa, que sí tienen en cuenta esa visión nacional, esa visión estratégica del agua, hacen sus infraestructuras y llevan agua a todos los rincones. Esa es la visión de Vox. La visión de Vox es la visión que tuvieron nuestros ingenieros inicialmente en el siglo XIX y en el siglo XX de estructurar desde el punto de vista coherente la cohesión de España desde el punto de vista hídrico para que el agua llegue a todos los rincones de España y se dote y se abastezca a todos los españoles con igualdad de derechos. Muchas gracias, señora. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que los ecosistemas en Europa son ecosistemas antrópicos y el tema de que el agua es un bien limitado, efectivamente es limitado, pero también hay que hacer infraestructuras, innovación y tecnología para acabar con la desertificación y fomentar el tema del regadío. Criminalizar a los regantes y a los agricultores y a los ganaderos en relación al tema del cambio climático, etcétera, es absolutamente pues una vergüenza, ¿no? Porque ellos son los gestores precisamente de nuestro patrimonio ecológico, son los que viven en el medio rural y son los que mantienen desde hace mucho tiempo ese medio rural. De hecho, además, el mayor sumidero de CO2 son las explotaciones agrarias. Por lo tanto, decir que en un momento dado no se pueden hacer infraestructuras e innovación para parar esa desertificación y fomentar el tema del agua es como decir que los primeros colonos que llegaron a Israel y se encontraron ahí un desierto, después de aplicar innovación, tecnología, infraestructuras, trasvases, ahora mismo pues tienen vergeles, por ejemplo, al lado del lago Tiberíades. Por lo tanto, además es absolutamente contradictorio que nosotros estemos criminalizando los trasvases y las infraestructuras en Europa, pero estemos financiando, por ejemplo, el regadío en Marruecos a través del Plan Verde de Marruecos, o estemos financiando también el Plan Tosca a través de los afluentes del Nilo en Egipto, ¿no? Entonces, y luego encima estamos criminalizando a los que nos dan de comer, a los agricultores y a los que gestionan nuestro medio ecológico. Entonces, es absolutamente todo muy contradictorio. Yo creo que se puede hacer un plan nacional del agua con infraestructuras, con innovación, tecnología, sean desaladoras, trasvases, etcétera, pero con esa visión nacional, más allá de egoísmos locales o cuestiones, digamos, dogmáticas a nivel internacional, sino teniendo en cuenta el interés de los españoles, la cohesión del territorio, la cohesión de los pueblos, del mundo rural, y por lo tanto eso es lo que nosotros estamos defendiendo constantemente. Por lo tanto, no vamos a admitir esa criminalización de los regantes. El regadío es positivo, multiplica la población en las zonas despobladas al triple en las zonas rurales, es decir, donde hay regadío hay riqueza, hay producción, hay rentabilidad, y por lo tanto es absolutamente compatible con tener un ecosistema sostenible, porque además está sosteniendo algo fundamental, que es los gestores del territorio, los gestores del medio ambiente, las zonas rurales, que eso también forma parte del ecosistema. Sacar al hombre fuera del ecosistema y hablar, digamos, de cuestiones grandilocuentes, cuando realmente estás poniendo todo lleno de trabas y de cuestiones dogmáticas que muchas veces no tienen ni siquiera soporte desde el punto de vista técnico, jurídico, ni agrario, pues es una falacia, ¿no? Bueno, desde Vox consideramos que las decisiones políticas que han llevado los partidos nacionales desde hace décadas que han estado gobernando este país nos han dado lugar
a una pérdida de la soberanía energética, una pérdida también de competitividad, porque las facturas de la luz cada vez han sido más altas y nosotros lo que defendemos de manera constante, y así lo hemos hecho en todas las iniciativas parlamentarias que hemos hecho en el Congreso de los Diputados, es plantear avances en relación a esa soberanía energética, esa factura que de la luz más baja que nos haga más competitivos, y por lo tanto consideramos que lo que hay que tener en cuenta es que todas las fuentes de energía que sean posibles para ese mix energético y para acercarnos a esa soberanía energética y esa energía más barata, evidentemente pues hay que aprovecharlas, ¿no? Y por lo tanto no vamos a despreciar ni vamos a entrar en el juego de esa criminalización que se ha llevado a cabo, por ejemplo, con la energía nuclear, que es una energía que, aparte de que no emite CO2 y que, como ha dicho antes el moderador, pues se ha declarado por parte de la Unión Europea como una energía verde, la evolución de la tecnología en el ámbito nuclear pues hace que ahora mismo sea una energía muy segura. No obstante, es absolutamente compatible con otras fuentes de energía y lo que no vamos a admitir, por ejemplo, es la ley de cambio climático, que solamente se opuso Vox a esa ley de cambio climático, en la que se prohíbe el estudiar y el buscar y explotar nuestros propios recursos energéticos y naturales. Es absolutamente kafkiano que un país que se precie pues no aproveche sus propios recursos y que no avance tampoco por temas ideológicos en esa soberanía energética que va a ir siempre en beneficio de los ciudadanos, de nuestro tejido productivo y de nuestra competitividad. Aparte de estar basada, por supuesto, en la tecnología, y estoy de acuerdo con el anterior ponente, tiene que estar también basada en el interés también de los ciudadanos, porque vuelvo a repetir lo que he empezado en mi intervención inicial. Es decir, la soberanía nacional reside en el pueblo. Nosotros tenemos unas elecciones el 23 de julio en España precisamente para representar a los españoles y, por lo tanto, todas las medidas y todas las normativas que tenemos que llevar a cabo tienen que ser pensando en los españoles. Por lo tanto, nosotros sí que vamos a derogar la ley de transición ecológica porque consideramos que no se puede prohibir, por ejemplo, la exploración o el estudio o la explotación de nuestros propios recursos, porque eso va en detrimento de la soberanía nacional y del bienestar de los españoles, porque si nos hacen ser dependientes de potencias extranjeras en materia energética, pues vamos a ser menos libres y vamos a poder controlar cada vez menos nuestro propio destino. Nosotros queremos crear un ecosistema en España favorable para el tejido productivo, para las familias, etcétera. Por lo tanto, todas las leyes, más allá de todas estas normativas que vienen a nivel de agendas internacionales, tienen que matizarse siempre en beneficio de los españoles, no de las ocurrencias de determinadas élites, y nosotros intentar ser los primeros de la clase a la hora de aplicar esas leyes aquí sin tener en cuenta el interés de todos los españoles. En relación al tema de la energía nuclear, vuelvo a repetir, la señora Narbona sabe perfectamente que tenemos que mantener las 7 plantas nucleares porque no tenemos ahora mismo en el sistema la posibilidad de cerrarlas, y nosotros consideramos que hay que ampliarlo. Cuanta más soberanía energética, cuanto más bajen los precios, cuanto más competitivos seamos a nivel industrial, cuanto más puestos de trabajo se creen también en el ámbito industrial, mejor para los españoles y para su bienestar. Y ese es nuestro planteamiento. Por eso decimos que vamos a derogar la ley de cambio climático, porque no atiende el interés de los españoles. Lo que va a hacer es acabar con nuestro tejido productivo y restringir los derechos y las libertades de todos los españoles de una manera demagógica, en muchos casos sin tener en cuenta la realidad incluso técnica y de expertos, ¿no? Que dicen lo contrario de lo que se ha planteado en relación a las energías renovables. Yo, que vivo en una provincia rural, yo estoy totalmente de acuerdo con las energías renovables, pero estamos viendo también un impacto en las zonas rurales de todas esas placas fotovoltaicas que están acabando con tierras de cultivos o terrenos agrarios simplemente por la especulación en relación a hacer macroplantas fotovoltaicas, que encima han quitado el trámite previo del informe medioambiental en un momento dado para favorecer a ese tipo de empresas multinacionales y fondos de inversión, que vuelve a contradecir otra vez eso de que hablan a nivel del buenismo y toda esta cuestión de la defensa climática, que al final lo que hacen es simplemente fomentar a los poderosos, a los ricos y a determinadas élites en sus ocurrencias. Bueno, por supuesto que lo que ha preguntado en relación a los trenes y todos este tipo de vehículos, nosotros lo consideramos que hay que fomentarlo, y de hecho que funcione cada vez mejor, porque por ejemplo el AVE últimamente está funcionando bastante mal, y yo, que soy usuario del AVE, por ejemplo, de Ciudad Real para Madrid, pues tiene retrasos de 2 horas, 3 horas, y cada vez funcionan peor estas infraestructuras. También fomentar el tema de las cercanías, etcétera. Pero bueno, para hablar del tema de la movilidad y todas estas agendas que influyen en relación a la movilidad, yo creo
que lo que más impacto tiene en relación a los ciudadanos es la cuestión de las restricciones a la movilidad en los centros urbanos en función de la ley de cambio climático y sobre todo el artículo 14.3 que plantea esas restricciones y esas zonas de bajas emisiones que han proliferado en la mayoría de los municipios y de más de 50.000 habitantes por obligación e incluso en algunos casos para los de más de 20.000 habitantes. Esto no viene, aunque deviene de una transposición de una serie de directivas, de una serie de normas que ya empezaron con el Acuerdo de París, que también estuvo muy implicado ahí el Partido Popular en ese Acuerdo de París, en la Agenda 2030, que también impulsó el señor Mariano Rajoy en su gobierno, esa Agenda 2030, de manera posterior se ha traspuesto determinadas directivas que en Europa no están obligando a la restricción de los centros urbanos, pero aquí se ha querido dar un paso más y ya digo que el artículo 14.3 pues quiere plantear la restricción de determinados centros urbanos y en algunos municipios se está teniendo en cuenta sin tener informes de impacto desde el punto de vista medioambiental, o sea, no se sabe, por ejemplo, en el municipio donde yo vivo, en Ciudad Real, no hay un informe que hable de la contaminación del aire, se están tomando decisiones sin tener en cuenta esto y lo que están haciendo es restringir a mucha gente que no puede comprarse un vehículo eléctrico, que son clases populares, que son gente humilde, pues les está restringiendo la posibilidad de acceder a los centros urbanos en función de unas normas que no se basan tampoco en informes técnicos ni de impacto y que además tienen unas consecuencias desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista personal para muchas familias y vecinos de los municipios que es absolutamente contra derecho, ¿no? Y que restringe sus libertades. Por tanto, cuando se toman decisiones de estas, independientemente de la grandilocuencia, del tema climático, etcétera, hay que tener en cuenta a las personas. Porque nosotros gobernamos para las personas y hay que matizar todo y en función de informes técnicos que den una realidad. Y luego, pues evidentemente, todo lo que sea mitigar cualquier tema a nivel de contaminación, por supuesto, pero hay municipios donde no hay contaminación y en cambio se están restringiendo el acceso de los ciudadanos, de los vecinos y acabando con los comercios en los centros urbanos. Bueno, desde Vox lo que creemos es que cuanto menos, o sea, hay que prohibir a la gente en un momento dado pues cuestiones que tengan lógica y tengan informes técnicos, pero estar continuamente interviniendo en la vida de las personas nos parece que no atiende, digamos, a los principios de libertad. De hecho, tienen que ser cosas muy graves para restringir a las personas la capacidad de elegir en determinadas cuestiones. Por eso, lo que estábamos hablando del tema de la movilidad, restringir los centros urbanos y obligar, por ejemplo, a gente que muchas veces sus problemas mayores no es ver a Teresa Rivera en bicicleta con 40 policías detrás, sino llegar a fin de mes, ¿vale? Entonces, la realidad, nosotros nos basamos en la realidad de lo que vemos de las personas, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, vuelvo a repetir, a nivel grandilocuente, por supuesto que haya una sostenibilidad y que haya un equilibrio en las zonas urbanas, que sean ciudades cómodas, pero hay que pensar en los españoles y en los ciudadanos. Entonces, no se les puede obligar en un momento a cambiar de coche cuando no llegan a fin de mes, simplemente porque digas que hay un apocalipsis climático y que nos vamos a extinguir absolutamente todos, ¿vale? Eso no es lógico, porque ellos se van a extinguir porque no llegan a fin de mes y las familias no están funcionando, ¿no? Y en las zonas rurales igual, los pueblos están siendo abandonados, ¿no? Entonces, todas estas ocurrencias no están en consonancia con lo que viven las familias españolas todos los días, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, estas restricciones que nosotros estamos avanzando más de lo que se pide en Europa en relación a estas restricciones de los centros urbanos, pues no lo entendemos y nosotros estamos absolutamente en contra. Cuando sea posible, primero hay que preguntar a la gente y ver si hay posibilidades, porque estamos gobernando para ellos, no simplemente prohibiendo, limitándoles, cuando ellos encima no tienen capacidad de autonomía para llegar a fin de mes, como he dicho yo antes, o desarrollar su vida familiar. Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Y que buscar. Y hay que hacer equilibrado ese desarrollo de las familias, ese bienestar de las familias, ese desarrollo personal, con todas estas cuestiones. No imponer las cosas por decreto y ponerles restricciones a la libertad a los ciudadanos constantemente, basado en cuestiones de determinadas élites en relación al fanatismo climático. Hablábamos antes de la sequía, en el 2008 también hubo sequía.
Ha habido sequías constantemente y ha habido zonas en España que precisamente gracias a las infraestructuras ahora mismo tienen agua, tienen regadío y se ha frenado la desertificación. Aquí se derogó el trasvase del Ebro, por ejemplo, cuando fue Cristina Narbona ministra con Zapatero. Y eso también hubiera implicado el bienestar de toda la gente de Levante y hubiera quitado presión, por ejemplo, al trasvase Tajo Segura, y hubiera venido bien también para la región de Castilla-La Mancha, que estaba de acuerdo con ese trasvase del Ebro, que tenía todos los informes de impacto ambiental favorables de Europa. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta a los españoles y vamos a dejarnos de ocurrencias que les hacen cada vez la vida más difícil y acaban con sus libertades. Bueno, desde Vox estamos muy orgullosos de que España sea uno de los países más ricos a nivel de biodiversidad, pero evidentemente no podemos quitar de ese entorno y de ese centro del medio ambiente a los gestores del medio ambiente, que son la gente que ha mantenido y ha gestionado nuestro patrimonio ecológico en las zonas rurales, la persona. Entonces todo tiene que girar también con respecto a la persona y hay que agradecerles su gestión. En los pueblos, en las zonas rurales, un factor económico fundamental es la cuestión agrícola y ganadera. Y por lo tanto, vuelvo a repetir, criminalizar a agricultores y ganaderos es absolutamente una locura, porque además no está reconociendo el mérito que tienen en esa gestión del patrimonio ecológico. Nosotros tenemos la biodiversidad que tenemos ahora mismo precisamente por la gente que vive en las zonas rurales. Por lo tanto, demonizar la forma de vida rural y demonizar a los agricultores y a los ganaderos diciendo que son los culpables de la contaminación, cuando está comprobado que la mala depuración de aguas residuales en muchísimos municipios, porque no se han hecho las inversiones en infraestructuras necesarias, son las que están contaminando muchos de nuestros ríos, y decir que los culpables son los ganaderos o los agricultores es absolutamente incoherente y además es un ataque para gente que además tienen un reto demográfico, que estábamos hablando del Ministerio de Reto Demográfico. Lo que está haciendo, las medidas que está haciendo el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico es despoblar las zonas rurales, no solo poniéndoles restricciones, impuestos y trabas administrativas, sino encima demonizando su forma de vida, su forma desde el punto de vista rural. Y además, en el momento que el hombre sale de esos ecosistemas antrópicos, se acaba la biodiversidad. Los que vivimos en zonas rurales lo sabemos. El fomento, por ejemplo, de determinadas colonias felinas o que no haya planes de gestión cinegética en zonas rurales, lo que hace es que al final pequeños depredadores se comen a todos los fringílidos, se comen absolutamente, acaban con la biodiversidad. Por lo tanto, el hombre es fundamental para que haya biodiversidad en esa gestión del medio ambiente. Y por otra parte, todas estas cuestiones, me ha comentado antes la señora Narbona, que acabaron con el trasvase del Ebro y que no se pueden hacer trasvases. Se hicieron un trasvase en el 2009, si no recuerdo mal, por presión de Montilla, de un afluente del Segre para Cataluña porque era necesario, y hay otro trasvase en Castilla-La Mancha que se llama Tubería Manchega y es un trasvase que quiere llevar agua del Tajo a las tablas de Daimiel. O sea, que ustedes hacen los trasvases en función de su interés, pero no digan que están en contra de los trasvases. Les llaman de otra manera y punto. Por lo tanto, el hombre es fundamental y defender también al hombre dentro de ese ecosistema como gestor de la naturaleza en ecosistemas antrópicos es fundamental en España y en Europa. Bueno, desde Vox lo que sí vamos a decir y anunciar que vamos a votar en contra de la Ley de Restauración de la Naturaleza, porque es muy negativa precisamente para los entornos rurales, para los agricultores, para los ganaderos, y ya hemos votado de manera previa en contra, que la garantía en un momento dado de la bondad de la Ley de Restauración de la Naturaleza, como contaba la de Sumar, es que Nestlé, una multinacional, esté de acuerdo con la ley. Pues bueno, para mí no es garantía ninguna. Para mí la garantía es hablar con los agricultores, con los ganaderos, con la gente del mundo rural y que me digan realmente cómo les puede afectar todas estas normativas medioambientalistas que les están haciendo la vida imposible. Porque yo quiero estar sobre el terreno, sobre las personas que nos eligen y que van a decidir el 23 de julio en relación a nuestras propuestas económicas. A mí lo que opinen las multinacionales tampoco me importan tanto, en el sentido de que, bueno, ellos tendrán sus intereses y a lo mejor en un momento dado incluso pueden ser perjudiciales a nivel de apretar a sus proveedores en zonas de agricultores o ganaderos, o etcétera, ¿no? Entonces yo me fío de la gente del mundo rural y ellos me dicen que ahora mismo tienen una situación muy complicada a nivel burocrático, a nivel de gestión, a nivel de lo que hablábamos antes del pastoreo, la gestión de montes, ese tipo de cuestiones, y hay que escuchar a la gente que ha gestionado nuestro patrimonio ecológico. Eso es fundamental. Y con respecto al tema del fanatismo que yo comento como climático, porque ahora parece que hay una inquisición desde el punto de vista climático, es decir, si tú en un momento aportas
una cuestión, digamos, de matiz, entonces ya eres un criminal, es un negacionista, es como la Inquisición en la época de Torquemada, pero ahora son dogmas desde el punto de vista climático. No, pues mire, se pueden plantear matices, hay distintos científicos que piensan determinadas cuestiones, pero eso no es ser negacionista. O sea, las personas no tienen la verdad absoluta, ni determinados partidos, y por lo tanto nosotros vemos matices y vemos cuestiones que además están amparadas muchas veces con gente que tiene mucho conocimiento y que tiene informes técnicos con mucha fuerza en relación a hacer las cosas de otra manera, en vez de tanta intervención, tanta prohibición, tanta burocracia que está acabando con la población y con esos gestores del patrimonio ecológico que son fundamentales. Y vuelvo a repetir, no se pueden hacer las cosas ni las leyes al margen de la realidad de las zonas rurales, porque dentro de esos ecosistemas ambientales también están las personas, que también forman parte de ese ecosistema y son los que lo han gestionado. Entonces eso es para nosotros lo que es fundamental. Hay otras personas que consideran que hay que hacer unas leyes desde el punto de vista de la teoría en un despacho en Madrid, en Nueva York, en Londres, me parece muy bien, pero es que como yo soy de Ciudad Real y me recorro la provincia y veo a la gente de las zonas rurales y me cuentan la realidad, pues me fío mucho más de ellos que como se fía la señora de Sumar de Nestlé. Pues bueno, pues que se fíe de Nestlé, yo me fío de las personas de nuestras zonas rurales. Bueno, la campaña de Vox es decide lo que importa y por lo tanto el medio ambiente, nuestros recursos naturales, el equilibrio con el medio ambiente, pero teniendo en cuenta lo que he dicho en todo el debate, que la persona es el centro, y también hay que tener en cuenta su bienestar y hay que tener en cuenta la realidad de las familias y hacerlo equilibrado precisamente con el cuidado de nuestro patrimonio ecológico y del medio ambiente. Por lo tanto, todas las políticas deben ir encaminadas a esa soberanía energética, a esa soberanía alimentaria, a esa soberanía que es un principio fundamental de la democracia desde el siglo XVIII, cuando se crearon las democracias parlamentarias, se hablaba del principio de soberanía. La soberanía reside en el pueblo, que está perfectamente circunscrito en una zona geográfica, y nosotros gobernamos para ellos. Por lo tanto, por supuesto, defender el patrimonio ecológico, defender la naturaleza, defender el equilibrio con el medio ambiente, pero lo fundamental y lo principal para Vox, y por eso queremos que ellos decidan lo que importa, son los españoles y las personas. Por lo tanto, no hay más. Ellos que decidan lo que importa. El medio ambiente importa, su forma de vida importa, nuestras ciudades importan, pero ellos son los que van a decidir el 23 de julio.